Levítico capítulo 7, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así el sacrificio por la culpa, una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Leímos hasta el versículo 10. Bueno, leímos hasta el versículo 11, pero era hasta el versículo 10. Nos pasamos uno. Acá acabamos de leer una palabra que sale continuamente, que acabamos de ver y se repetía constantemente. Dice sacrificio, ofrenda por la culpa. Así dice, ¿no? Por la culpa. ¿Por qué dice ofrenda por la culpa? Cuando así una persona reciba la salvación, algo que le persigue es la culpa. Una persona aún recibiendo la salvación, que ya sabemos es sombra. El holocausto es sombra, lo que se hace en el altar del holocausto, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo para redimirnos del pecado. Pero entonces queda la culpa. Por eso aquí se habla la ofrenda por la culpa. Vamos a mirar un caso, un ejemplo de alguien que tuvo culpa. Varias personas quedaron sintiéndose culpables. Miremos Marcos capítulo 10, desde el versículo 46 en adelante. Marcos capítulo 10 del versículo 46 en adelante. Nuevo Testamento, Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí vemos una historia muy bonita que es la del ciego Bartimeo. Aquí se involucran muchos elementos. Lo de la capa, el significado de cuando él se quitó la capa. A propósito, quería dar unos golpecitos acá para después escuchar. La capa, el significado de eso que hizo él de quitarse la capa. Pero eso es la parte final. Más importante al principio, cómo lo veía la sociedad. No sé si conozcan para los israelitas cuáles son las maldiciones más grandes. Para todo israelita hay 3 maldiciones, ¿sí? Ellos, ¿qué consideran maldición?
sabemos las mujeres estériles. Cuando una mujer no podía dar hijo, era considerada una mujer maldita. Así consideraban los israelitas. Sabemos bíblicamente que realmente quién es maldito. Todo ser humano, desde el momento que nace, inevitablemente nace sellado con el sello de la maldición. Hay otro sello que revoca la maldición, que es: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero todo ser humano, ¿cómo nace? Todo ser humano nace, como dijo Dios en Génesis capítulo 3. Maldita la tierra por tu causa. Dios maldijo la tierra. Todo ser humano nace destituido de la gloria de Dios. Pero entonces los israelitas, bueno, ellos consideran, ya sabemos qué diferencia hay, cómo miraban la palabra, cómo la interpretaban. Por las obras. No la interpretaban por la gracia, sino por las obras. Solo hay esos dos. Ayer miramos, solo hay dos influencias. Lo hemos mirado últimamente. Todo ser humano recibe o influencia de Dios o influencia de Satanás. Nadie obra por sí mismo. El que verdaderamente obra es o Dios a través de las personas o Satanás. En el caso lo miramos ayer, Adán y Eva. La segunda maldición, la primera maldición es ser estéril. La primera maldición para los israelitas, ¿no? Para los israelitas, ser estéril. La segunda maldición para los israelitas, ¿cuál es? La lepra, ser leproso. El leproso tiene que gritar, y lo vamos a ver más adelante en Levítico, el leproso tiene que gritar: inmundo, inmundo, inmundo. Hoy estamos viendo, para las personas que están llegando hasta ahora, estamos viendo la ofrenda por la culpa. Vimos capítulo 7 de Levítico, desde el versículo 1 hasta el 10. La ofrenda por la culpa. Y de ahí, entonces, pasamos a Marcos capítulo 10, del versículo 46 hasta que termina el capítulo, hasta el 52. Y miramos la vida del ciego Bartimeo. Eso es lo que estamos analizando. El ciego Bartimeo. En la tercera maldición, la primera maldición, la esterilidad. Una mujer que era estéril era considerada maldita. Un hombre que tuviera, un ser humano, hombre, mujer, que tuviera lepra era considerado maldito. Un ciego era considerado maldito. No sé si se acuerdan, cuando miramos Juan capítulo 9, ahí aparece otro ciego. Y miremos cómo los mismos discípulos, cómo lo veían. Cómo veían el que él haya sido ciego. Vamos a mirarlo. Está en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. El versículo, de los primeros versículos. Juan capítulo 9. El versículo 2. Leamos el 1 y el 2. Dice el 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ese es el concepto que tenían, no solamente los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, todo israelita tenía el mismo concepto. ¿Qué concepto? Que si una persona nacía ciego, esa persona es maldita. Bueno, aquí ellos dijeron que ¿quién pecó? Están hablando de pecado. Sabemos cómo interpretaban todos, hasta ese momento también sus discípulos, cómo interpretaban el pecado, como algo que hacemos, dejamos de hacer. Por eso dicen: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero el pecado, ya hemos visto bíblicamente, pecar es estar destituido de la gloria de Dios. No hay peor maldición. Si a una persona le dicen que tiene cáncer, él va al médico y el médico le dice: tiene cáncer, tiene, no sé, cirrosis, tiene, no sé, cuántas enfermedades hay últimamente que están de moda, lupus, tiene esto, tiene aquello. Si un médico dice eso, las personas piensan: ¡ay, qué maldición! ¿Por qué esto a mí? Así piensan las personas. Pero no, esa no es maldición. Realmente eso no es. Cuando descubrimos cuál es la verdadera maldición, nos damos cuenta: eso no es nada. El que le digan que se va a morir dentro de un mes, ¿qué más da? Va a tener que dejar este cuerpo. Sí, lo importante es a dónde va su alma cuando deje este cuerpo. Entonces, cuando miramos ellos cómo miraban la maldición, era porque alguien hizo o dejó de hacer. Y así le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El pecado es la peor maldición, porque el pecado es estar separado de Dios. Eso es ser pecador. Pecador no es como los mismos discípulos le están diciendo aquí a Jesús.
¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Qué respuesta le dio nuestro Señor Jesucristo? No es así. No es nada de eso. No es como nosotros lo vemos. Miremos la respuesta que le dio. El versículo 3 de Juan capítulo 9. El versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿él por qué es ciego? Pareciera ahora, ellos están pensando que es porque él pecó o porque pecaron sus padres, no solamente ellos. Toda persona sin el Espíritu de Dios, ellos cuando recibieron el Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesucristo resucitó, ascendió a los cielos y les dijo que iba a enviar el Consolador. En Hechos 2 vemos cómo el Espíritu llegó sobre ellos. Pero ellos, ¿qué óptica están mostrando? La óptica del ser humano. La óptica no de la gracia, la óptica de las obras. Cuando se piensa, yo soy pecador por algo que hice, dejo de ser pecador cuando deje de hacer eso que me constituyó en pecador. Ese es el punto de vista humano natural. Así pensamos todos en modo automático. Incluso religiones que no usan la Biblia piensan así, en modo automático. Eso no necesita una persona tener Biblia para estar bajo las obras. No, el ser humano está bajo las obras sin darse cuenta. Bueno, volvemos otra vez a Marcos capítulo 10. En Marcos capítulo 10, del versículo 46 al 52, vimos la historia del ciego Bartimeo. Fuimos aquí a Juan capítulo 9, versículo 1, 2 y 3, para mirar cómo piensa el ser humano sobre alguien que nace ciego. Piensa, es maldito. Decir es pecador es lo mismo que decir es maldito. Pecador y maldito son dos sinónimos. Maldito está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué es pecador? Está destituido de la gloria de Dios. Es lo mismo. Sí, muchas personas no saben, muchas personas piensan que maldito es otra cosa, pero ser maldito bíblicamente es estar destituido de la gloria de Dios. No hay peor maldición que esa. Lo contrario, la bendición. Bendición, que se encontró, que se ganó la lotería. ¿Eso es una bendición? Para la mayoría de las personas, sí. La mayoría de las personas piensan que esa es la bendición, pero no. La bendición es salir de la maldición. Salir de la condición en la cual se nació. Nacimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo volvemos a unirnos? Por fe, por creer en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vamos a explicarlo en detalle. Este ciego Bartimeo era considerado maldito. Dese cuenta cómo le decían las personas. Vamos a volver a Marcos capítulo 10. ¿Cómo le decían las personas al ciego Bartimeo? Le decían que se callara, lo reprendían para que se callara. Desde el versículo, dice el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Aquí estamos viendo a alguien que desfasa, rompe todo sentimiento de culpa. Alguien que esté bajo las obras inevitablemente va a tener ese sentimiento de culpa. ¿Por qué leímos hoy en Levítico capítulo 7 versículo del 1 al 10 sobre la ofrenda por la culpa? Porque todo ser humano en modo automático cuando no considera la palabra va a sentirse culpable. La mayoría de las consultas que me hacen a través de WhatsApp es por culpabilidad. Las personas se sienten culpables, ya habiendo recibido la salvación, pero se sienten culpables. Por eso hoy vimos ofrenda por la culpa. Pueden ver este video en repetición más adelante. Hoy creo que se va a subir tarde porque, como notarán, estamos en un ambiente algo diferente. Estamos corriendo. Solamente hicimos una detención para que no nos cancelaran el envío. Pero ahorita, apenas termine el envío, que hoy sí va a terminar en puntito, apenas termine, nuevamente vamos a salir corriendo. Entonces, ¿cómo le decían a este ciego Bartimeo? Que se callara, lo reprendían para que se callara. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo consideraban todos? Él es maldito. ¿Cómo mira el común de las personas a los demás? Ellos están mal. Ellos están mal. Uy, ese vecino que fuma. Uy, ese vecino que toma. Uy, esa vecina que es chismosa. Uy, así el ser humano mira la maldad donde afuera. Por ver la maldad afuera, ¿cómo se considera? Se considera, yo por lo menos no soy. Yo por lo menos no soy como ellos, no soy como los demás. Igual que ese hombre que estaba orando y decía, gracias Dios, porque yo no soy como los publicanos, como los fariseos. Así decía, ¿no? Gracias Dios, porque yo no soy así. El ciego Bartimeo lo reprendían. ¿Cómo se le ocurre hablar? ¿Cómo se le ocurre llamar al maestro? Ahora, ¿ellos cómo lo veían? Vamos a mirar. Ellos, cómo las personas que estaban ahí veían a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 46. Entonces, viniendo a Jericó, al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino mendigando, y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voces,
Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba más. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamar al ciego diciéndole, ten confianza, levántate. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo veían los que no eran Bartimeo? Bartimeo tenía una óptica totalmente diferente. Y sabemos, para que una persona pueda recibir la gracia, tiene que tener una óptica diferente. ¿Qué óptica? Si se niega a sí mismo, ya no tiene la óptica que tiene humanamente. La óptica humana es lo opuesto a la óptica de la gracia. Por eso, para que una persona pueda recibir la salvación, esa persona tiene que negarse a sí mismo. Si no se niega a sí mismo, el requisito que puso nuestro Señor Jesucristo, no puede hallar la gracia. ¿Qué óptica tenía Bartimeo? Todos los demás estaban siguiendo a Jesús, pero ¿por qué lo seguían? Por los milagros. Lo seguían porque cuando lo escuchaban hablar, veían que había sabiduría en él. Entonces estaban maravillados. Estaban buscando la vida eterna. ¿Cómo miraban a Bartimeo, ese ciego? Ese maldito, él, uno de los malditos. Leprosos, mujeres estériles y ciegos eran considerados malditos. Entonces ellos los consideraban así, malditos. Pero bíblicamente la maldición no es eso. Bíblicamente maldito es todo aquel que está destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y ahí dice quién, todo el mundo, sí, toda la humanidad. Ese es el camino en el cual nace todo ser humano. Pero Bartimeo, ¿cómo veía a nuestro Señor Jesucristo? Él lo veía como un rabino, como un maestro. Acordémonos que cuando miramos Mateo 16, nuestro Señor Jesucristo les dijo, ¿usted qué dicen de mí? Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta, otros dicen así. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que has dicho no te lo reveló carne ni sangre. Lo que sale automáticamente de nuestra carne, como ellos veían a nuestro Señor Jesucristo, como un profeta, como alguien grande, lo veían como una persona grande. Pero Bartimeo, mire cómo lo veía. Bartimeo lo veía como hijo de David. Ahora, así decía, ¿no? Hijo de David, así decía, Jesús, hijo de David. Él clamaba a gran voz. ¿Por qué decía Jesús, hijo de David? David, para los israelitas, es el rey. Cuando ellos piensan en un rey de verdad, el rey verdadero es David. Y bueno, y no solamente para los israelitas, realmente Dios instituyó a David. ¿Cómo dijo Dios de David? Da testimonio, lo leemos en el libro de Hechos. Varón conforme a mi corazón. Está haciendo sombra de nuestro Señor Jesucristo, quien hará todo lo que yo quiero. Así dice, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso da testimonio Dios de David. Entonces David es rey, ¿verdad? Como David es el rey, reconocido por los israelitas, como David es rey, ungido por Dios, levantado como rey por Dios, ¿a quién está representando David? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso es conforme al corazón de Dios, quien hará todo lo que Dios quiere. Sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía Bartimeo, Jesús, hijo de David, así decía. Todos los demás veían un profeta, alguien muy sabio, queremos conocer a este nuevo maestro, que nos va a enseñar, así. Pero Bartimeo, ¿qué veía? Bartimeo veía el hijo del rey. Estaba viendo a un rey. ¿A quién está viendo? A nuestro Señor Jesucristo. La vista que tenía Bartimeo, así como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Eso que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque del hombre no sale reconocer a Jesús. Por ejemplo, hay personas que en ese momento están en este en vivo, pero hay personas que están en este en vivo igual que las personas que rodeaban a nuestro Señor Jesucristo, con la intención de adquirir más conocimiento, solamente como por querer conocimiento, pero alguien que tenga la óptica de Bartimeo, que pueda ver, no a mí no, yo igual soy igual que ustedes, pero puedan ver en las palabras que se transmiten a través de este en vivo, puedan ver el corazón de Dios, puedan ver a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, esa persona puede recibir la salvación. Y no les digo que yo sea alguien especial, no, ya les he dicho, yo soy el peor, entre todos los hombres, yo fui el más pecador. Y ya de eso ya he hablado, he dado testimonio más ampliamente. Pero entonces aquí estamos mirando Bartimeo, ¿cómo pudo ver a nuestro Señor Jesucristo? Él se negó a sí mismo. Él se vio con la óptica no de hombres, sino como dijo Dios, bienaventurado, como le dijo nuestro Señor Jesucristo, bienaventurado eres. Porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Ahora, él vio a nuestro Señor Jesucristo así. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué quieres que te haga? Y él que dijo, que recobre la vista.
La Biblia habla, ese es el sentido espiritual, la Biblia habla de que todo ser humano como nace, ciego, lo hemos leído, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Tú dices, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esas 5 características aparecen en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. El ser humano, sin saber dónde se encuentra, no puede reconocer a Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 10? Vamos a mirar. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Miren lo que dice acá. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos a una, como lo dice Isaías 53, versículo 6. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos, habla de la condición del ser humano. Todo el mundo, ¿cómo está? Descarriado, no se han dado cuenta. ¿Están con el pastor, el verdadero pastor? No. Las personas dicen con los labios, Jehová es mi pastor, pero realmente ¿cómo viven? Viven como ellos mismos siendo pastores de su vida. ¿Quién toma ellos toman decisiones? El ser humano, no, en modo natural, toma decisiones. Debo hacer esto, debo hacer aquello. ¿Se da cuenta? ¿Está siendo guiado o por Dios o por Satanás? No se da cuenta. No se da cuenta. Mientras no se dé cuenta, mientras no se niegue a sí mismo, ¿cómo puede recibir la palabra? Por eso dice, no hay quien entienda. Así dice, ¿no? El versículo 11. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Las personas piensan, sí, yo tengo el deseo de seguir a Dios, yo tengo el deseo de estar con Dios, de ser uno con Dios, así se expresan las personas. Pero aquí dice, no hay quien entienda, porque realmente no es por algo que uno haga, lo que les dije al principio. Bueno, al principio no, hace unos 10 minutos. Hay muchas personas acá en este momento que están viendo únicamente con intención de recibir conocimiento, como si antes hubieran tenido conocimiento y ahora quieren agregarle un poquito más. Dice la palabra que nadie le pone un remiendo viejo a un odre, un remiendo nuevo a un odre viejo. Porque si le coloca ese remiendo viejo, ese remiendo nuevo al odre viejo, uno tira para un lado y el otro tira para el otro lado. Uno trata de achicarse cuando el otro se trata de agrandar. ¿Y qué pasa? Se hace más grande la rotura. Ese es un lenguaje espiritual. Cuando estaba diciendo que no se pone algo nuevo en algo viejo, no se puede mezclar. Si tú piensas que de pronto, viniendo a escuchar el envío, tú piensas que de pronto lo que estás recibiendo acá es únicamente conocimiento, más conocimiento, hasta cierto punto es conocimiento para salvación, pero la intención es que tú te des cuenta dónde estás. Para que puedas pasar a la vida eterna es necesario que te des cuenta si estás destituido de la gloria de Dios. No porque tú veas en ti de pronto cosas feas, no. Estar destituido de la gloria de Dios es sentirse, creerse pecador. Cuando tú ves una persona que dice soy pecador, esa persona está pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente hoy a TikTok, el video cortito que subimos está explicando esa parte. ¿Qué es pisotear al Hijo? ¿Qué es pisotear al Hijo de Dios? Vamos a mirar, ya para terminar, vamos a mirar ese versículo. Vamos a mirar Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Algo que no nos deja recibir la palabra, la culpa. Hoy vimos, empezamos y hemos considerado Levítico capítulo 7, del versículo 1 al 10, la ofrenda por la culpa. La ofrenda por la culpa. La culpa no nos deja ver. La culpa hace que nosotros sintamos todavía nos falta, todavía estamos. Ayer consideramos algo. Las personas piensan, ay, es que es tan difícil ser cristiano. ¿Por qué piensan así? Porque están llevando el cristianismo por sí mismos. Creen que el cristianismo es hacer. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Recordemos que Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre, ¿cómo mira automáticamente? Es que es tan difícil ser cristiano. Estando bajo las obras es muy difícil, pero estando bajo la gracia no. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia? Llevad mi yugo, porque mi yugo es liviano, ligera mi carga. Así dice, pero las personas piensan, es que ser cristiano es difícil. Pero leemos la Biblia y ¿qué dice la Biblia? No es difícil.
No es difícil. Es más, cuando una persona realmente recibe la salvación, esa persona entra en el descanso. Entra en mi descanso, dice la palabra. Entra en el reposo. ¿Qué es entrar en el reposo? Entrar en Cristo Jesús es quitarse esa maleta del pecado de encima. Aquí leímos, ¿no? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Desen cuenta que ahí dice así. Voy a leerlo, para no parafrasear, voy a leerlo textualmente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Mire cómo dice ahí, fue santificado. Está hablando en pasado. Fue, no dice en la cual será santificado. No, en la cual fue. Ya fue ¿qué? Santificado. Lo que ha sido santificado, ¿cómo se llama? Santo. Si ha sido santificado, ya es santo. Pero el ser humano le preguntamos, ¿usted es santo? ¿Usted es cristiano? Sí, claro, yo soy cristiano. Yo soy inclusive líder, pastor, así. Ah, bueno, usted que es líder, pastor, tiene diferentes títulos en su iglesia. ¿Usted es santo? ¿Y qué dicen las personas? Uy, no, yo no puedo decir que sea santo. Hasta allá sí tampoco, no. Yo creo que santo, no, es que ¿quién va a decir que es santo? ¿Qué óptica está usando esa persona? ¿Está mirando desde el punto de vista de Dios? ¿Se está negando a sí mismo? ¿O está considerando desde su propio punto de vista humano? Desde su propio punto de vista humano va a decir siempre, va a decir, ¿quién puede ser santo? No hay nadie que pueda ser santo. Pero miramos la Biblia que dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Para qué derramó nuestro Señor Jesucristo su sangre? Para hacernos santos. Para eso derramó su sangre. Para justificarnos, para santificarnos, para perfeccionarnos. Es decir, nos hizo ya justos, nos hizo santos, nos hizo perfectos. Usando nuestro punto de vista sale un rechazo. ¿Cómo va a decir que alguien es santo? Nadie puede decir que sea santo. Alguien me dijo así hace poco, me dijo, pero es que yo no puedo decir que sea santo. Era una persona que se levantaba temprano, leía la Biblia, hacía todo ese tipo de cosas religiosas que tenían aspecto de piedad. Y le dije, bueno, tú me dices que no eres santa. Era una mujer. Tú me dices que no eres santa. Pero no sé, hay un versículo en la Biblia que dice, sin santidad. Y no dice así. Pero la mayoría de las personas lo conoce de esa manera. Sin santidad, nadie... Y ella me completó, sí, sin santidad nadie verá a Dios. Si tú mueres hoy, me dices tú que no eres santa. Tú me dices que no eres santa. Si tú hoy mueres, ¿vas a poder ver a Dios? Se quedó pensando. Si tú me dices que no eres santa y tú bien sabes que la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios, ¿qué requisito es necesario para que tú puedas ver a Dios, para que puedas estar delante de Dios? Que seas santa. Pero tú me estás diciendo que no eres santa. Entonces, si mueres hoy, ¿vas a poder ver a Dios? Y si no vas a poder ver a Dios, ¿sabes entonces a dónde va a ir tu alma, tu espíritu? El espíritu vuelve a Dios. ¿Sabes a dónde va tu alma? Se quedó pensando. Nunca había reflexionado sobre eso. Fácil decir así. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre? ¿Qué es tener por inmunda la sangre y pisotear al Hijo de Dios? ¿Qué es eso? Aquí está Matusalén, vio un perrito. Ahí lo ven, ahí lo alcanzan a ver. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. La persona que no se considera santa. No considera que Dios envió a su Hijo a morir para que tú fueras santo. Entonces ya Él lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Pero la persona que no lo puede creer, inevitablemente esa persona, ese sí es maldito. No el ciego, no los estériles. Para los israelitas era así, pero no se daban cuenta. Para el común de las personas es maldito el que está en las drogas, el que está en el alcohol. Así piensan las personas. Maldito es aquel que se considera pecador. Está tomando por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, porque ya fuiste santificado. Si no lo habías escuchado nunca, hoy lo leíste. Lo leímos y te lo estoy diciendo nuevamente. Ya fuiste santificado, ya fuiste santificada. Si lo logras creer, eres justa, santa. Si no lo logras creer, lamentablemente sigues en la maldición. No en la gracia, sino en las obras. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Permite que las personas que hoy por primera vez escucharon el Evangelio,
la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo para limpiarnos de todo pecado. Las personas se saben de memoria que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se lo saben. Lo han cantado, lo han recitado, pero cuando les preguntamos si son pecadores, la gran mayoría contesta, por no decir todos, a quienes le hacemos esa pregunta, suelen contestar, claro, claro, claro que somos pecadores. ¿Quién va a decir que no? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que tomare por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Permite, Padre, que las personas reflexionando sobre este versículo, Hebreos 10:29, mediten sobre, ya fuimos santificados. La palabra dice que ya fuimos santificados. Nuestro pensamiento va a decir lo contrario, pero el requisito para poder creer en nuestro Señor Jesucristo es negarse a sí mismo. Gracias, Padre, hemos orado junto con los hermanos que hay en este momento conectados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana, ya saben, nuestra cita, como todos los días, es a la misma hora. Mañana va a ser el último día que tenemos en vivo y durante 5 días, ¿sí saben? 4 días exactamente no vamos a tener en vivo. Mañana sí vamos a tener en vivo, pero los próximos, el lunes, martes, miércoles y jueves, no vamos a tener en vivo, pero el video se va a subir a la misma hora. En ese momento mi reloj marca que son las y 33, quiere decir que hace 33 minutos comenzamos. Siempre estamos finalizando a esta hora y siempre estamos comenzando cuando la hora es 00. El lunes, martes, miércoles y jueves vamos a subir un video. Puede que no sea de la misma duración, puede que no sea de 30 minutos, puede que sea de 20, algo así. Pero lo vamos a estar subiendo a la misma hora, a la hora en punto. Es decir, a esta hora menos 33. Menos 33 minutos era la hora en punto, la hora 00. El lunes, martes, miércoles y jueves vamos a subir video así, porque no vamos a poder hacer en vivo, porque estamos, ya les he contado, estamos acá en Colombia. Yo estoy en Colombia y en Colombia vamos a estar gozosos, muy gozosos, porque tenemos acá, voy a tener acá en este país a la persona a través de la cual yo escuché el Evangelio, a través de la cual yo recibí la salvación. Quiero estar con esa persona. Quiero no despegarme de esa persona, quiero compartir, hablar, aunque él viene para hablar con el presidente de este país. El presidente de este país se llama Petro y él viene para hablar con él, para predicarle el evangelio. Va a hablar con ministros, senadores, congresistas, a los líderes de este país, les va a anunciar el evangelio. Y también nos va a compartir el evangelio a nosotros, van a haber muchas actividades y vamos a poder escuchar la palabra muy ampliamente. Entonces, si alguien quiere tener como ese gusto de escuchar la palabra que se va a escuchar a través de muchos ministros, muchos pastores que vienen, por eso les digo que vamos a estar muy gozosos porque vamos a estar recibiendo palabra de una manera impresionante. Si alguien quiere escuchar prédicas así, me pueden escribir a mi número directamente y yo les mando el link o les mando las indicaciones de cómo pueden llegar a ver esas predicaciones. Mi número, ¿cómo lo pueden ver? Este mismo nombre de perfil lo tenemos en Instagram, en Face, en Kawaii, en varias redes sociales, en YouTube, y en varias redes sociales aparece un botón que dice WhatsApp. Ustedes tocan ese botón y automáticamente me pueden escribir directamente a mí. Y yo les contesto con audios. Normalmente me expreso con audios más que digitando con los pulgares. Nos vemos mañana. Chao.